¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Esta es la clase del examen final. La tuvimos que grabar porque pues ya nos quedaba poquito tiempo. Entonces estábamos viendo el contrato del mandato y vamos a seguir con los otros contratos. Esto va a ser rapidito, ¿verdad? Solo vamos a ver las características de ese tipo de contratos. Em, Vimos también la promesa, ¿verdad? Vimos el mandato, los fundamentos generales, las características, las diferencias que hay con otras figuras afines y qué es la representación legal, ¿verdad? Em, bueno, entonces dentro de los elementos habíamos tenido que eran los elementos personales, quién es el mandante y el mandatario. Entonces el mandante va a pedirle favor, era lo que habíamos hablado anteriormente, a la otra persona para que sea su mandatario. El consentimiento es importante. Para que el mandato exista, se produzcan efectos jurídicos, se requiere que no solo la manifestación de la voluntad del mandante, sino que la persona que va a hacer el favor también esté de acuerdo. Esto lo dice el artículo 1252 y 1687 del Código Civil. La aceptación tácita del mandato resultará del ejercicio del mismo o la realización por parte del mandatario de los actos o negocios objeto del mandato. Luego tenemos que el objeto constituye actos y negocios jurídicos que el mandatario queda autorizado para celebrar por cuenta de su mandante. Entonces sabemos que el mandante solamente va a hacer lo que se le encomiende por parte del, el mandatario va a hacer lo que se encomiende de parte del mandatario. La forma es un contrato solemne. Ya lo habíamos hablado la anterior vez o la anterior sesión, ¿verdad? Que va a llenar las formalidades de ley. La aceptación, entonces, puede constar expresamente o en el propio documento se otorga el mandato, puede ser tácita, ¿verdad? Entonces, puede ser, habíamos hablado de esos mandatos que mandan del extranjero, en donde la aceptación va a ser directamente tácita. Bueno, vamos a iniciar entonces el otro contrato que se llama la sociedad. Dentro del concepto del contrato por medio del cual o más personas se obligan mutuamente con una representación a dar o hacer con el fin de obtener una utilidad apreciable en dinero, la que dividirán entre ellos en proporción de sus respectivos aportes o de lo que hubieran pactado. Bueno, entonces la sociedad está creada. Hay una diferencia también, vamos a verla, entre la sociedad mercantil y la sociedad civil, pero está pactada para que un grupo de personas obtengan beneficios por asociación, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente, puede ser oneroso o a título gratuito. Generalidades y efectos, dice el contrato de la sociedad, es un contrato formal o solemne, o sea, quiere decir que debe dividir en escritura pública, ¿verdad? Y debe llenar los requisitos de ley, porque debe constituirse en escritura pública como requisito esencial para su existencia y luego debe inscribirse en el registro mercantil. Esto estamos hablando aquí literalmente entonces de un contrato de sociedad mercantil, ¿sí? Este es diferente a las sociedades civiles que se van a inscribir en el Ministerio de Gobernación. ¿Cuál es la diferencia entonces dentro de una sociedad mercantil y una sociedad civil? La sociedad mercantil es regulada en el Código de Comercio y la sociedad civil está regulada en el Código Civil, que es el tema que nos compete a nosotros directamente por la clase. La sociedad mercantil está sujeta a publicaciones, a constituirse e inscribirse en el registro mercantil, y la sociedad civil no está sujeta a requisito de publicación. Sin embargo, sí debe de estar inscrita en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Ambos casos, al quedar inscritos, tienen su personalidad jurídica. Quiere decir que se vuelven una persona ficta, ¿verdad? La sociedad mercantil está obligada a llevar contabilidad y la sociedad civil no está obligada a ello. Sin embargo, sí debe inscribirse en la Superintendencia de Administración Tributaria. La sociedad civil entonces directamente. Contrato por el que dos o más personas convienen poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Artículo 1728.
Alessandri Somarri dice que la sociedad es el contrato porque los dos o más personas estipulan poner algo en común, ¿verdad? O quieren obtener beneficios en común, con la mira de repartirse entre sí los beneficios que de ello provengan. Para Sánchez Vidal es un contrato plurilateral, por lo que dos o más personas aportan bienes o servicios para la realización permanente de un fin común lícito y de carácter preponderante económico que no sea una especulación comercial. Los fines de la sociedad civil no van a ser comerciales como los fines de la sociedad mercantil. ¿Qué significa esto? Entonces, que los fines reales de esta sociedad van a ser para beneficio de todos los que quieran participar en esa asociación. Sin embargo, podemos ver algunos ejemplos como las sociedades civiles que se crean dentro de las colonias, ¿verdad? Vemos que está la asociación de vecinos que se van a unir para obtener beneficios o para organizarse de mejor manera. También tenemos las asociaciones del magisterio, por ejemplo. Tenemos las asociaciones de ingenieros, asociaciones que van a ser propias de sus características, que no necesariamente van a ser para, digamos, comerciar algo. Sin embargo, sí pueden vender algunas cosas en beneficio de la comunidad y entonces pueden incluso crearse, pues podría decirse, dentro de la asociación, venderse productos que se consideren más baratos porque no se está comerciando con ellos. La sociedad civil es una persona jurídica creada por un contrato a la que dos más personas aportan bienes o servicios al fin de construir un patrimonio que sea destinado para una actividad económica lícita, ¿verdad? Cuyas utilidades repartirán entre los socios. Elementos, esto es bien importante, un contrato que participa entre dos o más personas. Esto está vertido en el artículo 1736 al 1740 del Código Civil. Real, ¿por qué? El capital, o sea, los aportes o bienes o servicios, esfuerzos, recursos por parte de los socios, que los medios materiales para realizar una actividad económica que produzca utilidades o ganancias a repartirse entre los socios. O sea, no se están vendiendo, pero si se obtiene dinero de alguna manera, va a estar repartido entre los socios. Formal, el contrato de sociedad es un contrato solemne y formal. Según el artículo 1729 del Código Civil, debe formalizarse en escritura pública e inscribirse en el registro civil. Para que la sociedad adquiera personalidad jurídica, la inscripción registral no solo da publicidad al hecho de que la constitución de la sociedad, sino que tiene un efecto constitutivo al otorgarle la personalidad jurídica. De la misma forma, toda la modificación del contrato de sociedad, sea por ingreso o retiro de socios, aumenta la reducción del capital. Cambio de objeto o por cualquier otro motivo, debe formalizarse en escritura pública e inscribirse donde corresponde. Si el contrato de sociedad no consta en escritura pública, el contrato entonces será inválido. Por eso es que es completamente formal. Entonces, tenemos que en el artículo 46 del Código Notariado debe tener los requisitos de la escritura de la sociedad. Bueno, la compraventa. La compraventa. Esta compraventa nosotros ya estamos como más familiarizados, vamos a decir, con este contrato. El contrato traslativo de dominio, cuyo efecto inmediato es la transferencia del dominio de una cosa o derecho. O sea que nosotros podemos vender cosas, ¿se acuerdan la res que hemos estado hablando, verdad? O también un derecho que obtenemos. Esto lo vierte el artículo 1790 del Código Civil. Manuel Osorio defiende el contrato de compraventa como contrato por medio del cual una de las partes se obligará a transferir a otra la propiedad y se obligará a recibir y a pagar por ella determinado precio. Una entrega la cosa y el otro paga en dinero. En un contrato consensual, por cuanto se perfecciona por el consentimiento de las partes respecto a las condiciones del negocio, sin
sinalagmático porque existe prestaciones recíprocas. Es decir, uno entrega y el otro también entrega, ¿verdad? Hay un compromiso de ambas partes. Oneroso, obviamente, siempre va a incrementar el patrimonio de las personas. Desde el momento en que se requiere una parte, la entrega de una cosa, y por lo otro, el pago de un precio en dinero. Y conmutativo, pues las recíprocas prestaciones han de ser equitativas, ¿verdad? Entonces, el precio va a ser justo con la entrega de la cosa. Características. Traslativo de dominio, consensual, bilateral, principal y oneroso. Traslativo de dominio, su efecto natural y fundamental es transmitir la propiedad de una cosa al comprador. Consensual. El artículo 1791 del Código Civil dice que el contrato queda perfecto entre las partes desde el momento en que convienen que la cosa y el precio, aunque ni una ni la otra, se hayan entregado. Entonces, ya solo con el pacto de caballeros, como se conoce, ¿verdad? En donde usted se comprometió a vender algo, aunque no se haya entregado, ya está teniendo efectos ese contrato. Bilateral. Por excelencia, entonces se cree que hay un comprador y un vendedor. Por eso es que hay bilateralidad. Oneroso, principal, porque subsiste por sí solo, no necesita de otro contrato para poder existir. Oneroso, se estipulan gravámenes y derechos recíprocos, pues así como el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa en propiedad, el comprador tiene el derecho de recibirla en este precio, dinero o igualmente a la obligación del comprador de pagar el precio en dinero, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser dinerario, siempre vamos a tener un valor dinerario, siempre se va a recibir dinero. Conmutativo. Es posible que las partes apreciar inmediatamente el beneficio de la pérdida que les causa el contrato, pues las prestaciones son ciertas y determinadas, y la cosa y el precio. Sin embargo, habría compraventa aleatoria si el objeto del contrato no es la esperanza incierta, una cosa litigiosa o el derecho hereditario. Entonces, cuando se refiere a conmutativo, es posible, ¿verdad? Que pueda haber alguna conmuta, ¿verdad? O pues se reciba menos dinero del valor de la casa. Esto va a depender mucho de las circunstancias en las que se están contratando. Sinalagmático perfecto, porque se creen obligaciones recíprocas entre las partes, de modo que cada una es el acreedor y el deudor. Solemne, que se refiere a la producción de efectos hacia terceros en caso de compraventa de inmuebles y otros bienes sujetos al registro, pues es necesario que el contrato se formalice en escritura pública y se escriba en el registro de la propiedad. ¿Sí? Entonces, siempre que se haga una compraventa se debe inscribir en el registro de la propiedad. Quiere decir que tiene todavía efectos posteriores a la compraventa. Elementos personales y reales, el comprador y el vendedor. Capacidades del comprador. La capacidad del ejercicio es necesaria para poder comprar. Por ello, toda persona mayor de edad puede comprar bienes que estén en el comercio y en el mandato general que le otorgue. No se requiere cláusula o facultad especial para su mandatario. Puede comprar. Entonces, esto está regulado en el artículo 1611 del Código Civil. Existen incapaces especiales para la compraventa como el artículo 1793, ¿verdad? Donde los esposos, administradores no pueden comprar bienes que administren. Auxiliares del juez, depositarios, interventores no pueden comprar lo que tienen a su cargo. Jueces, abogados, funcionarios judiciales, representantes de las partes, bienes del objeto del proceso que hayan intervenido. Mandatario, lo cual un mandante sin consentimiento expreso albaceas bienes de las testamentarias, toda venta entre padres e hijos, entre convivientes para efectos fiscales se repuntan como una donación. Ojo a esto. Este artículo nos va a indicar entonces que, por ejemplo, no existe compraventa entre esposos o convivientes. La ley lo va a reconocer como una donación. ¿Por qué? Porque los esposos o convivientes no pueden tener deudas entre sí. Lo reconoce la ley. Esto es interesante. Reales son las cosas vendidas y el precio de la misma.
Entonces estábamos hablando del derecho real, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de la res, la entrega de la cosa, ¿verdad? La cosa, artículo 1301 y 1538. La cosa objeto de un contrato debe ser lícita, presente o futura, determinada o determinable. La cosa objeto de compraventa pueden ser además los corpóreos o incorpóreos, muebles o inmuebles, principales o accesorios. No pueden ser objeto del contrato los derechos de la personalidad, bienes que constituyen patrimonio familiar, derechos de uso y habitación y derechos políticos. El precio, si la transmisión del dominio, la causa no tiene el precio como una contraprestación, estaríamos ante una donación o contrato, pero no presencia de una compraventa. Pacto comisorio. La condición resultaría tácita. El pacto comisorio de la compraventa por abandono nos permite que se resuelva el contrato por falta de pago de 4 o más mensualidades de inmuebles. Entonces, fíjense ustedes de que las compraventas pueden tener entonces este pacto comisorio en donde no necesariamente esa compraventa va a ser de forma o pagada de forma, digamos, a una sola cantidad, sino que se puede poner por varias cantidades, lo permite el contrato, ¿verdad? El pacto comisorio expreso es la condición de resultar expresa. El inmueble se permite al comprador pagar el precio aún después de vencido el plazo. Entonces, son formalidades directas de este contrato. Existen otras características como hacer una retroventa, y esto está indicado en la ley, ¿verdad? Pacto de retroventa quiere decir que mediante la cual el vendedor se reserva el derecho o la facultad de recuperar la cosa, devolviéndole al comprador el precio entre un plazo estipulado si no se llegase a pagar la cantidad que se pretende. Entonces acá directamente se hace dentro de ese contrato que se va a devolver la cosa, ¿verdad? Más una comisión si no se pagara en el tiempo. La compraventa debe pagar el impuesto al valor agregado, requisitos y formalidades de la compraventa. Está en el artículo 8 del Código Civil. Objeción de las partes, el vendedor entrega la cosa vendida y garantizar al comprador la pacífica utilidad y posesión de la misma. Entonces, bueno, entonces la obligación de las partes es entregar la cosa vendida y garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. Es decir, que no va a tener problemas de utilizar ese bien. Efectos registrales. El registro de un inmueble vendido en el registro de la propiedad del inmueble es el comprobante legal de traslado del dominio. Esto es bien importante. Si se hacen todos los pasos, pero si no se registra, no tiene efecto ni validez. Ojo a esto, aunque se hayan pagado los impuestos correspondientes. Bueno, tenemos el contrato de la permuta. De este también ya nos habíamos dado algunos ejemplos y más o menos se los había explicado. Manuel Osorio lo define la permuta como un contrato de permutación o trueque que tiene lugar cuando uno de los contratantes se obliga a transferirle al otro la propiedad de una cosa a cambio de que éste se le dé la propiedad de otra. Es decir, tenemos propiedades con el mismo valor y nos las trasladamos porque a mí me sirve más vivir en el Petén que vivir en la ciudad. Podría ser, y a la otra persona le sirve más vivir en la ciudad que en el Petén. Entonces se da el contrato de permuta. Esto no es muy usual, ¿verdad? Casi no se dan estos contratos. Artículo 1852, el contrato del cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de la otra. Cada permuta es vendedor de la cosa que da al comprador o la que la recibe, y cada uno es el precio de la otra. El término de la cosa debe interpretarse en forma amplísima, a modo de incluir todos los bienes materiales, sino también los derechos, de modo de que los derechos personales o reales pueden ser objeto de permuta.
La permuta tiene una regulación especial en el caso del saneamiento, pues que sufre la evasión de la cosa, recibe o la devuelva por razón de sus vicios. Es decir, yo le estoy dando una casa a una persona que no tiene deudas, que no tiene problemas con impuestos y que no tiene problemas con hipotecas. Y la otra casa sí. Entonces a mí me engañaron y puedo pedir la devolución de eso y que me devuelvan mi casa. Características: traslativo de dominio, bilateral, oneroso y conmutativo. Bueno, pasamos a la donación, acto jurídico en virtud del cual una persona llama al donante y transfiere gratuitamente a otra llamada donatario el dominio sobre una cosa y esto lo acepta. Se trata pues de un contrato unilateral, consensual y a título gratuito. A diferencia de la compraventa, la donación, esto ya lo habíamos hablado, era a título gratuito. Sin embargo, se le debe de tener o poner un valor, puede ser hasta sentimental, para pagar el impuesto, pero se le debe de dar un valor. Artículo 1855, Código Civil. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a la otra una propiedad de la cosa a título gratuito. Para Sánchez Medal, el contrato de donación es aquel por el cual una persona llamada donante transmite gratuitamente de sus bienes representantes a otra persona llamada la donataria, debido a la reserva para bienes suficientes para subsistencia y cumplimiento de las obligaciones. Entonces, en ese contrato de donación se debe poner que la persona que está donando lo está haciendo de buena fe y que tiene suficientes bienes para subsistir. Caracteres y características. A. Relación jurídica entre vivos. Esta donación que estamos viendo puede ser, ¿verdad?, entre vivos, a diferencia de la donación por causa de muerte, que tiene sus efectos mortis causa. Ahí se acuerdan del examen anterior. En toda donación hay gratitud y espíritu de libertad, es decir, liberalidad, perdón. Es decir, que se está donando y que no se le está obligando a esa persona a transmitir el bien. Hay transmisión de un derecho o de una cosa, reflejo natural del espíritu de liberalidad y que de esa transmisión de algo por una parte empobrece o beneficia de otra forma. Entonces, esto tenemos que verlo bien claro. Se tiene que especificar también en el contrato de donación que no se está dejando pobre a la otra persona. Características: gratuito, unilateral, principal, consensual, instantáneo, de posesión y subsidiariedad de las normas de la compraventa. Quiere decir que se pueden utilizar algunas normas que subsidian a la compraventa por ser parecidas. Modalidades: la donación entre vivos y donación por causa de muerte. La donación entre vivos es contractual. En el artículo 1855 del Código Civil se encuentra regulada, mientras que la donación por causa de muerte deriva de un negocio jurídico unilateral. Esa va a ser la diferencia. Entre vivos va a ser bilateral. Hay un mandante y un mandatario. Ambos firman en esa escritura. Cuando es por causa de muerte va a ser unilateral como el testamento y va a tener los mismos efectos que un testamento. Por lo tanto, a diferencia del contrato de donación, es irrevocable, salvo en casos del artículo 1866, la donación por causa de muerte es esencial y fundamentalmente revocable, en caso de su carácter de disposición de última voluntad regida por las normas de los legados y testamentos, artículo 934, 935 y 936 del Código Civil. Las donaciones van a ser gratuitas, onerosas y remuneratorias. La donación gratuita es aquella en donde el donante actúa impulsado por un espíritu de liberalidad absoluto y esperar ni requerir contraprestaciones algunas del donatario. Es puramente gratuita y unilateral en aquella donación en el que el donatario solo contrate o debe de ser una gratitud hacia el donante. En el contrato también se pone que le da las gracias por el efecto de liberalidad. Entonces esto es bien interesante, ¿verdad? Porque esa va a ser la diferencia, pero igual debe pagar impuestos. El mutuo. Manuel Osorio define el contrato de mutuo como el contrato en el que una persona entrega a otra una cantidad de cosas
que esta última está autorizada para consumir. La condición es devolver en el tiempo convenido igual cantidad de cosas en la misma especie y calidad. Por contrato de mutuo, una persona entrega o a otra u otras cosas fungibles, quiere decir que son que se mueven, ¿verdad? Por el cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. Es decir, en este contrato yo le presto a una persona algo fungible y cuando lo consuma, etcétera, o se pasa el tiempo, me lo tiene que devolver. O sea, es otra cosa ahora, porque a la otra se la consumió, pero de las mismas características y precios. Características es traslativo de uso, goce, disfrute, tracto sucesivo, conmutativo, bilateral y oneroso. Consensual es el consentimiento de las partes, no la entrega de la cosa, lo que da el nacimiento del contrato, aunque la obligación de la restitución de una de las partes no nacerá si la otra no la ha cumplido previamente con la entrega. Gratuito u oneroso. Artículo 1946. Establece que el mutuo es normalmente oneroso. Cuando dispone del deudor debe pagar los intereses a su acreedor salvo pacto en contrario y que la falta de disposición se aplicará al interés legal. Es un contrato bilateral. Existen dos partes que tienen derechos recíprocos. Contrato real se requiere a su perfección con la entrega de la cosa, ¿verdad? Se va a entregar esta cosa en consenso y cuando se consuma se va a entregar la misma cosa, ¿verdad? Pero es nueva. Contrato unilateral del mutuo. Nacen obligaciones para ambas partes, sino exclusivamente para el mutuario. El mutante cumplió con sus obligaciones de entrega cuando se celebró el contrato, de modo que sobre ella no recae obligación alguna. Es únicamente el mutuario quien asume una obligación de restitución con su interés. Te voy a prestar mi lapicero. Gástate la tinta, pero en 2 meses me tienes que reponer el mismo lapicero de la misma marca con tinta nueva. ¿Entendemos eso? Bueno, espero que sí. El arrendamiento. Contrato por medio del cual las dos personas se obligan recíprocamente la una a la otra a conceder el uso o goce de una cosa, o ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este uso, goce u obra o servicio un precio determinado en dinero. Se llama también la locación y de alquiler. Es un contrato consensual, sinalagmático y conmutativo. En el derecho romano no se conocía el arrendamiento, sino que existía el contrato de locación, con 3 modalidades principales: locación de las cosas, locación de la obra y la locación de servicios. Dentro de sus características es que es consensual, conmutativo y principal. Cuando decimos consensual es porque hay acuerdo entre las partes, ¿sí? Todo el contrato tienen que estar de acuerdo ambas partes. Incluso el destino para el cual se va a utilizar. Bilateral hay ambas partes. Conmutativo, las prestaciones recíprocas de las partes son conocidas y determinadas desde la celebración del contrato. Yo te voy a entregar esto y tú me vas a cuidar esto. Principal, existe independencia y no va a ir accesorio a ningún otro contrato. El contrato de comodato. Manuel Osorio define el comodato como préstamo de uso, que es un contrato real y consiste en que una parte, el comandante, entrega a la otra, el comandatario, gratuitamente alguna cosa no fungible. Ojo, no fungible. Mueble o raíz con facultad de usarla y obligación de devolver la misma cosa recibida. El comandato y el mutuo van a ser distintos porque uno es fungible y el otro es no fungible. Es decir, uno va a ser inmueble y el otro va a ser mueble. En este caso estamos hablando entonces de mueble. El contrato se perfecciona con la entrega de la cosa. El comandatario no puede hacer
de ella uso distinto del pacto en el contrato, y la falta de convicción expresa de aquel a que se esté destinada según su naturaleza o costumbre en el país. El comandato también es conocido doctrinariamente como préstamo de uso, mediante el que una persona entrega a otra gratuitamente algún bien mueble no fungible o semoviente para que sirva de él por cierto tiempo, para cierto fin, y después se devuelve. Te voy a prestar mi casa, ¿sí? Yo me voy a estar de vacaciones un año y entonces te presto mi casa. Claro, vamos a hacer un contrato de mutuo y listo. Características: contrato real, gratuidad, transferencia de uso temporal, no puede quedarse viendo ahí más de un año, es un contrato instituto persona. Las cualidades personales del comandatario son fundamentales para la celebración del contrato y el error en persona provoca la nulabilidad de este. No debe especificarse a quién se le va a dejar recomendada la cosa o prestada la cosa. Principal, no necesita de otro contrato para subsistir. Otros contratos. Cuando pongo otros contratos es porque puede o no ser materia de examen. El depósito, concepto. Contrato en virtud del cual una persona, depositario, recibe de otra, depositante, una cosa, con la obligación de conservarla y restituirla. El contrato de depósito es real, pues se perfecciona mediante la entrega de la cosa. Ojo que cuando estamos hablando de es real, estamos hablando de cosas, ¿sí? A esto nos referimos con es real, son cosas, son tangibles, ¿verdad? Entonces, esto normalmente se da cuando las empresas, por ejemplo, le van a dar mercadería en concesión a las tiendas. Lo hacen mediante el depósito, les entregan la mercadería y solamente van a pagar lo que vendieron y el resto lo entregan. A eso se refiere. Características: es un contrato real, un contrato oneroso, o contrato bilateral, y es principal. Contrato de obra o empresa. El contrato de obra o empresa se refiere o se comprometen las personas a ejecutar y entregar una obra que le encargue otra persona mediante el principio de este y está obligado a pagarse, ¿sí? Entonces, esto se da bastante cuando se hacen las obras de construcción, ¿verdad? Y el contrato de prestación es un contrato de prestación de servicios. ¿Cuál es el servicio? La construcción de la obra. Contrato independiente. Es bilateral, oneroso, conmutativo, de tacto sucesivo, quiere decir que se puede hacer varias veces el mismo contrato en una misma obra. Principal, y aquí está el institute personae. Persona normalmente se celebra es en consideración de la habilidad técnica o conocimiento o aptitudes personales del contratista, ¿sí? Entonces, pues se puede hacer un contrato de obra para el electricista, un contrato de obra para el maestro de obra, un contrato de obra para el que va a poner los vidrios y así, ¿verdad? Eso es lo que se refiere. Contrato de prestación de servicios profesionales. La diferencia fundamental entre el contrato de obra y la prestación de servicios profesionales radica en las cualidades de la persona contratista. En el caso anterior son servicios técnicos y en este van a ser servicios directamente por un profesional. Abogado, dentista, médico, psicólogo, pedagogo y otros más, ¿verdad? Que presten siempre un servicio para ejecutar una obra o un servicio en tiempo determinado. Obligación de entregarlo en el plazo convenido y la colaboración o la construcción de obra, el pago o préstamo. El contrato de fianza, esto ya habíamos hablado. El contrato de fianza es donde una persona se compromete a responder las obligaciones de otra y lo garantiza con dinero. Yo te garantizo que voy a terminar el contrato de obra con dinero. Entonces, una de las características es que es consensual y solemne, gratuito o oneroso, y este sí puede ser unilateral o bilateral, y si es accesorio. Eso es bien importante. Si hay una compraventa donde debe haber una fianza,
Entonces el accesorio va a ser este, abstracto, porque no se sabe directamente cuánto tiempo o realmente si va a existir esto, si va a existir, ¿verdad? O se va a tener que ejecutar. Renta vitalicia, contrato aleatorio, en el cual una parte sea otra o una suma de capital, la obligación por parte de del censionario de pagar el excedente a la otra parte por parte designadas. ¿Qué es la renta vitalicia? Bueno, la renta vitalicia va a ser esa renta donde una persona transmite determinados bienes a otra que se obliga a cambio de pagar periódicamente una pensión durante su vida de rentista. ¿Sí? Características: es aleatorio, gratuito, traslativo de dominio, solemne y de tracto sucesivo. Transacción. La transacción es el acuerdo de voluntades por cual las partes, haciéndose mutuas concesiones, determinan una controversia presente o previenen una futura. Yo tengo una deuda y se la voy a vender a un tercero. ¿Sí? Él me va a pagar lo que cree que esa deuda se puede recuperar y recuperan la deuda y ganan. Vamos a verlo en el artículo 2151 del Código Civil, y dentro de sus características vamos a decir que es un contrato consensual, oneroso, bilateral, principal, ¿verdad? Compromiso. La convención por las dos partes que tienen un litigio entre sí convienen en remitirse a la apreciación de un tercero para su solución. Esto es bien importante. Fíjense ustedes que el contrato de compromiso va a intervenir un tercero, o sea que puede ser bilateral, pero el tercero no va a tener más que dar una opinión acerca de esa controversia y las personas se van a comprometer a resolver su situación conforme a este tercero. Puede también llamarse árbitro. Y normalmente estas cláusulas compromisorias están determinadas en otros contratos. Es decir, yo estoy contratando con Colgate-Palmolive, Colgate-Palmolive me va a distribuir pasta y entonces estas grandes empresas no resuelven sus asuntos en lo jurídico o en lo judicial. Y entonces la cláusula compromisoria indica que va a haber un árbitro o nos tenemos que ir a una cámara arbitral si existiese una controversia. Las características es que es bilateral, principal y obviamente puede ser o no, ¿verdad? Oneroso. Y bueno, terminamos entonces ahí los contratos. Muchos éxitos en su examen. Y nos vemos el otro fin de semana. Que descansen, pásenla bonito, estudien, lean por favor. Esto está también en la ley. Y yo ya les había recomendado que por favor leyeran y investigaran esto. Así que nos vemos entonces en el examen. Muchos éxitos.